Amén. Muy buenos días a todos los que están aquí en este lugar, en el edificio, a los que están acompañándonos en la transmisión desde sus casas, que están mirando atentamente esta transmisión, y aquellos que están preparando el asado mientras miran la transmisión o escuchan la prédica. A esos pecadores también los saludamos, ¿ya? Así que ahí donde ustedes están. Y hablando de comida, ¿cuántas empanadas se comieron en estos días? ¿Ya? Uno empieza a sacar la cuenta y probablemente el día 20 de septiembre es el día que más compromisos tomamos en términos de tomar decisiones, de cuánto vamos a bajar de peso, de que vamos a cambiar nuestra dieta. Y muchos de esos desafíos probablemente no se van a cumplir. No sé cuántos tienen alguna de estas en su casa. Una elíptica. A mí me da risa porque cuando hago videoconferencias, videollamadas, en el fondo de mi pantalla aparece una elíptica. Y todos me dicen, uy, mira, qué bueno que haces ejercicio, ¿no es cierto? Qué bueno que te mueves. Y yo le digo, la verdad que esa es la colgadora de ropa más cara que he comprado en mi historia. ¿Ya? Y probablemente ustedes alguna vez han decidido hacer ejercicio, tomar alguna decisión, hacer algún cambio. Nos estamos acercando también ahora a tiempos presidenciales, a tiempos de elecciones, donde nuevamente vamos a volver a ver promesas que quizás muchas de ellas no se van a cumplir. Y la verdad es que hemos estado avanzando en esta lectura de Nehemías, donde hemos visto que el pueblo tomó distintas determinaciones, guiados también por Nehemías. Ellos comenzaron a construir y a reconstruir la edificación de este muro de Jerusalén. Y a medida que fue avanzando el tiempo, nos hemos encontrado, ¿no es cierto?, los distintos capítulos que hemos revisado con oposición, con determinaciones, con decisiones de este líder, de cómo fue llevando el pueblo. Pero también nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar en este capítulo 9, que hoy día vamos a ver, de que luego de que se encuentran o reencuentran con la palabra de Dios, con la ley, en que ellos toman una decisión y quieren tomar una determinación y quieren tomar un nuevo compromiso. Y probablemente nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida, decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo distinto, voy a cambiar una actitud o un hábito que tengo en mi vida. Y algunos nos hemos comprometido o le hemos dicho a otras personas acerca de este compromiso, y quizás en algunas decisiones nos ha ido relativamente bien y en otras no. Nos vamos a encontrar en este capítulo 9 de que luego de ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios, de la Biblia, el pueblo de Israel empieza a hacer una oración de confesión, una oración en la cual empiezan a revisar cómo Dios ha sido fiel en su historia, pero también se van a encontrar en cómo ellos han sido infieles y han tenido mala memoria en cómo cumplir con estos compromisos que ellos mismos habían asumido. Aquí dicen, y comienza este capítulo 9 de Nehemías así, dice: el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se le leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Y nos dice este texto que luego los jefes de los levitas, de los sacerdotes, comenzaron a realizar una oración guiada, una oración en la cual comenzaron a expresar ciertos conceptos delante de Dios y delante del pueblo. Dice:
Les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darle. Sin embargo, nos encontramos con estos sin embargos en la palabra de Dios. Aquí nos está hablando justamente acerca de cómo Dios los había acompañado en medio del desierto, de cómo Él les había dado comida, agua de manera sobrenatural, pero dice, sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Sigue esta oración de confesión que están haciendo el pueblo de Israel. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas ya cavadas y viñedos y olivares, además frutales en abundancia, de modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron todas sus bendiciones. Nos está hablando aquí del relato de cuando entran a la tierra prometida, que Dios los acompaña, los guía, les da casas que estaban listas para ser habitadas con toda la bendición. Sin embargo, versículo 26, a pesar de todo esto fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante sus ojos. Estoy sacando algunos extractos de este capítulo 9. Y este versículo 28 del capítulo 9 en cierta medida resume toda esta oración y está diciendo, el pueblo era acompañado por ti, tomaba probablemente alguna decisión de seguirte, pero desobedecía. Tú volvías con la misericordia y no obstante volvían a cometer maldades ante tus ojos. Y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda desde el cielo, ¿qué hacía el Señor? Tú los escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Y vamos a ver en esta oración del capítulo 9 cómo los jefes de los levitas hacen este resumen de este pueblo que se comprometía, que seguía a Dios, pero luego abandonaba, se olvidaba de lo que Dios había hecho por ellos y decidía seguir un camino independiente de Dios y entraba en algo que podríamos describir como este círculo. Un círculo donde había un pecado, se daban cuenta del pecado porque había una consecuencia, ya eran invadidos o eran llevados a otra nación. Luego había un remordimiento, ¿por qué? Porque venían las consecuencias. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban una resolución, ahora sí que vamos a seguir al Señor, nos vamos a comprometer, el Señor nos salvó, el Dios poderoso. ¿Pero qué pasaba? Luego había un olvido y había esta tendencia de volver nuevamente a vivir una vida independiente de Dios y caían nuevamente en este pecado de la desobediencia. Hay este círculo recurrente que observamos. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel en este momento cuando termina este capítulo 9, cuando ya han avanzado y están casi terminados los muros de Jerusalén? El versículo 9:38 dice, entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. ¿Cómo termina este relato, esta oración del capítulo 9? En que el pueblo vuelve a tomar un compromiso. Y no hay nada de malo en los compromisos. Pero algo que ha sido demostrado en la historia de Jerusalén y probablemente también en la historia de muchos de nosotros es que el pueblo necesitaba más que un compromiso. Ellos necesitaban una transformación profunda. Y los compromisos nos pueden llevar a buenas cosas,
a buenas decisiones, a buenos caminos, a buenos cambios, que queremos, ¿no es cierto?, a veces cambiar hábitos, costumbres, etc. Pero el pueblo necesitaba algo mucho más profundo. Nosotros podemos tomar a veces decisiones que nos van a llevar a una mejor vida, tal vez, ¿no es cierto?, como hablábamos al principio, de tener una dieta más saludable, de ser más gentiles, de cambiar la forma en cómo hablamos o cómo nos referimos a los demás. Inclusive podemos tomar decisiones, nuevos recompromisos, de cambiar hábitos que son dañinos para nosotros. Pero cuando se trata acerca del pecado que habita en nuestro corazón, que nos lleva una y otra vez a ser rebeldes con Dios, a hacernos daño a nosotros mismos, necesitamos mucho más que un compromiso. Y el pueblo de Israel vio su historia, vio que se habían olvidado de los caminos del Señor y dijeron: entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esforzar más. Nos vamos a comprometer más. Entonces ya no solamente lo vamos a decir de palabras, sino que lo vamos a poner por escrito. Eso es lo que nos dice aquí en este capítulo 9. Porque vemos, ¿no es cierto?, que Nehemías, ya lo hemos dicho antes, que el libro de Nehemías no solamente habla acerca de la reconstrucción arquitectónica de un muro, sino que está hablando acerca de la restauración del pueblo de Dios de manera profunda. Entonces ellos dicen: Dios está reconstituyendo nuestro pueblo, nos está transformando y nosotros nos vamos a comprometer con el Señor a hacer las cosas distintos. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Al andar un tiempo, el pueblo de Israel nuevamente vuelve a apartarse del Señor y vuelve a desobedecer. Tal vez tú en tu vida, tanto los que están aquí como los que están viéndonos por la transmisión, estás y pudieras decir que estás en un círculo parecido al pueblo de Israel, un círculo autodestructivo, un círculo de un arrepentimiento falso, un arrepentimiento que tal vez no va a la profundidad de la transformación del corazón. ¿Estás girando en un círculo como ese, tal vez en el cual en tu pecado favorito, por decirlo de alguna manera, o recurrente, ves de que te estás haciendo daño a ti mismo, que estás pecando contra Dios y vuelves a caer una y otra vez en eso? Quizás para ti es el pecado del clasismo, de discriminar a otros por según lo que ganan, cómo son, cómo se visten, cómo hablan. Tal vez es un pecado sexual recurrente en la pornografía, o tal vez le eres infiel a tu esposo, a tu esposa. Tal vez tu pecado recurrente de este círculo es tener pensamientos de odio hacia otras personas, pensar mal acerca de la gente en tu corazón, quizás tener una sonrisa en tu rostro, pero en tu corazón tener un corazón amargado. Tal vez estás comprometido una y otra vez a generar cambios en tu vida en relación a eso, porque te das cuenta de que estás dañando a otros y dañándote a ti mismo. Pero tal vez te puedes sentir también en una batalla solo o sola en este proceso. ¿Sabes qué? Necesitas más que un compromiso, una transformación mucho más profunda que solamente tu fuerza de voluntad. Y ¿sabes qué? Estoy convencido de que ponemos a veces demasiada esperanza en nuestras propias fuerzas humanas para ser transformados. En Chile hay una especie de tendencia en los últimos meses o el último año, o los últimos años diría yo, de ponernos muchas veces en las discusiones que se están dando en un escalón como de superioridad moral. Entonces criticamos fácilmente a los que están en otro bando, le hacemos la prueba de la pureza a todas las personas, pero a la larga nos damos cuenta de que somos seres humanos frágiles, seres humanos que no importa la camiseta política que tú tengas, tienes tejado de vidrio en relación a tu pecado y delante del Señor. ¿Sabes qué?
la pandemia, antes de la pandemia, la posmodernidad había levantado al ser humano, al hombre y la mujer, como el centro del universo. Como decir, tenemos dominado todo. Podemos controlar nuestra salud, podemos controlar cuándo salimos, cuándo entramos, nuestra libertad de acción, podemos viajar donde sea, hemos llegado a la luna, a otros lugares. Y de repente, ¿qué es lo que pasó? Pasó el 2020. Pasó el 2020 y el 2020 fue una zancadilla a la posmodernidad, al hombre posmoderno, a la mujer posmoderna que piensa que puede controlar la vida en sus propias manos. Y el coronavirus, si algo nos enseñó, es que no todo lo podemos controlar. De que pensamos que podemos tener cierta libertad, pero en el fondo de nuestras vidas, el ser humano es un ser frágil, un ser quebrantable, un ser vulnerable. Y si estamos usando, ¿no es cierto?, justamente estas mascarillas, teniendo estos cuidados, es porque entendemos de que hay un virus amenazante que puede atacar nuestra salud y por lo mismo debemos también cuidarnos. Pero lo que hizo el 2020 y ahora ya también el 2021 es decirnos, ¿sabes qué? Seres humanos no son tan bacanes como pensaban que eran. Son frágiles. Somos frágiles. Y cuando vemos el diagnóstico de lo que la palabra de Dios hace en relación a esto, nos encontramos con este pasaje de Isaías 64:6 que dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, esos actos, esas buenas obras que nos sentimos, ¿no es cierto?, tan valiosos, no son más que trapos sucios. Hay un diagnóstico profundo acerca del estado de nuestro corazón como humanidad. Y tal vez somos más parecidos al pueblo de Israel de lo que pensamos. Y miramos atrás a nuestra historia, quizás compromisos, recompromisos que hemos llevado a cabo, y nos damos cuenta que quizás estamos atrapados en un círculo de autodestrucción y del cual no logramos salir. Y vemos este círculo, ¿no es cierto?, del pecado, de la consecuencia, del remordimiento, que nos comprometemos de la resolución, pero luego nos olvidamos o decidimos seguir nuestro camino propio, o porque pensamos que somos esta cúspide del mundo, que tenemos esta total libertad para hacer lo que queramos con nuestra vida, que entonces abandonamos a Dios, sus caminos, y eso trae consecuencias para nuestras vidas. ¿Sabes qué? No podemos romper este círculo porque vivimos en un falso arrepentimiento centrado más en nuestros propios esfuerzos humanos que realmente en quién puede sacarnos de este círculo. Por eso necesitamos mucho más que un compromiso, necesitamos mucho más que solamente fuerza de voluntad. No nos podemos salvar a nosotros mismos de este círculo dañino. Porque el pecado no es solamente una actitud, sino que el pecado es una condición. Es algo mucho más profundo que solamente las acciones que realizamos. Necesitamos a alguien que nos pueda salvar de esta condición de pecado que habita en nosotros. Al igual que nosotros, Israel necesitaba a alguien que pudiera rescatarles, porque si no, nunca iban a poder salir de este círculo. A ellos les fue dado la ley, se comprometían a obedecer, se esforzaban una y otra vez, pero ¿qué pasaba? Rompían la ley, no lograban obedecer, no lograban honrar a Dios. Ellos necesitaban a alguien que les salvara, ellos necesitaban un Salvador. Necesitaban a alguien que, como en esa imagen, cortara desde raíz el problema y la profundidad del pecado que había en sus corazones y que les hacía una y otra vez caer. Al igual que nosotros, su fuerza de voluntad era insuficiente para poder evitar pecar. Y por eso, la ley
que les había sido dado al pueblo de Israel era insuficiente para llevarles al camino de tener la libertad y tener la salvación. Así lo dice Gálatas 3, 21. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios para obedecerla. Si se trata solamente de un esfuerzo humano, de un conjunto de leyes que seguir, entonces pongámonos obedientes y seguimos cada uno de los detalles y nos podemos salvar a nosotros mismos por nuestra obediencia. Y hay veces cristianos que llevan mucho tiempo que aún no se dan cuenta que están viviendo en esta dimensión, tratando de simplemente por sus propias fuerzas ser salvos. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que por nuestras propias fuerzas no nos podemos salvar. La ley, de hecho, fue dada por Dios para mostrarnos la incapacidad de salvarnos por nuestro propio esfuerzo. Mismo Gálatas dice en el 3:19, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada ¿de quién? Del Hijo prometido. Por eso, queridos hermanos y hermanas, necesitamos mucho más que un compromiso. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. El Antiguo Testamento justamente termina señalando que el pueblo había fallado en obedecer la ley por sus propias fuerzas. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de eso. Fracaso tras fracaso, compromiso, aparecían líderes. Parece que el pueblo iba a entrar en un proceso de renovación, de avivamiento, de cambio, ahora sí que sí. Pero volvía a caer porque el pueblo estaba confiando. Y era realmente el único recurso que tenía, poder confiar en sus propias fuerzas. El Antiguo Testamento termina justamente con un final de la historia bien dramático. ¿Por qué? Porque termina justamente apuntando hacia el Salvador, hacia Cristo. Lo que podemos ver en el Antiguo Testamento es que el pueblo no se pudo salvar por medio de su propia fuerza y voluntad al obedecer la ley. Y lo mismo también es en nuestras vidas, porque necesitamos mucho más que un compromiso, mucho más que un esfuerzo. Necesitamos a Cristo. Es el único que puede transformar nuestras vidas. Solo Él puede rescatarnos del círculo vicioso del falso arrepentimiento. Mira lo que dice este pasaje en Romanos 6, 6 al 7. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y esta es la maravillosa noticia del Evangelio de Jesús, de que por medio de Cristo podemos tener libertad de vivir atados al pecado, porque ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Él cortó de raíz este poder que nos hacía inevitable tener que ir en pos de pecar una y otra vez. Gracias al sacrificio de Jesucristo podemos romper este círculo del falso arrepentimiento y comenzar a vivir un proceso en el cual podemos dimensionar lo que significa el verdadero arrepentimiento, ya no en nuestros esfuerzos humanos, sino que en la gracia del Señor Jesucristo. Y por eso hay una gran diferencia en vivir en Cristo y vivir sin Cristo. Hay una gran diferencia que la observamos antes en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Un pueblo que se tiene que esforzar por sí mismo. Pero luego viene este Salvador enviado por Dios para que nos pudiera rescatar, para que nos pudiera salvar, pero sobre todo para poder venir a habitar en nosotros mismos, para que pudiéramos comenzar este proceso de despojar el pecado en nuestras vidas. Por esto en Cristo podemos vivir el verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento se sustenta más en la obra de Cristo que en nuestras propias fuerzas. Por esto, cuando comprendemos la dimensión primero de la obra de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, podremos entender de que Él inició la transformación de nuestras vidas que
nuestra vieja naturaleza, ¿no es cierto?, fue quitada de todo el poder del cual antes no podíamos escapar. Ahora en Cristo sí lo podemos hacer. Y por lo tanto, cuando comencemos en este caminar con Cristo a despojarnos de este ropaje viejo, de la naturaleza que ya está moribunda y que debemos sacar, pero que seguimos viendo, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, estos residuos del pecado, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero que nada, no sorprendernos cuando nos encontramos a nosotros mismos yendo hacia esta tendencia. Porque estamos en un proceso aún que Dios sigue transformando nuestras vidas y que va a durar o hasta que terminemos nuestra vida en esta tierra, hasta que el Señor venga por nosotros. Un proceso continuo de transformación, pero la palabra nos dice que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla en ti. Por lo tanto, podemos tener esperanza en este proceso continuo de transformación. Y por eso el verdadero arrepentimiento se sustenta en la obra que Cristo ha hecho. Y pudiéramos resumir el verdadero arrepentimiento como una acción en la cual está orientado hacia Dios y no hacia mí, porque comprendemos que el pecado primario es justamente en la ofensa hacia nuestro Creador. También que está motivado por un verdadero dolor según Dios y no solamente por un lamento egoísta, es decir, no solamente se duele cuando ve las consecuencias, sino que comprende de que aquí hay algo mucho más profundo con el cual tenemos que lidiar en nuestro corazón. También está centrado en el corazón y no solamente en las acciones externas, en las motivaciones profundas de nuestro corazón. Por lo tanto, cuando pecamos y comenzamos a vivir en este nuevo arrepentimiento, debemos justamente poner nuestro foco en las intenciones profundas de nuestro corazón, que el Evangelio aún debe seguir trabajando en nuestras vidas, aquellos ídolos que aún debemos seguir sacando del trono de nuestro corazón. Y por último, mira a Jesús para liberación del castigo y del poder del pecado. Porque hay poder justamente en la acción de Jesucristo en nuestras vidas. Porque si no creyéramos de que el Evangelio es poder, simplemente estaríamos hablando acerca de otra buena opción y otra filosofía a la cual seguir. Pero lo que estamos diciendo, que en el poder de Jesús, en el poder de su Evangelio, hay poder de transformación. Por eso los discípulos decían de que el Evangelio es poder, es transformación. No es una idea más, no solamente una fuerza de voluntad más, sino que es Dios habitando en nuestros corazones por medio de su gracia para comenzar y profundizar el proceso de transformación que Él ya ha iniciado. Entonces, ¿cómo podemos vivir de manera práctica este arrepentimiento continuo que vamos a tener que seguir haciendo una y otra vez? Porque el Señor está en proceso en nuestras vidas. Primero, reconoce que has pecado contra Dios. Cuando te des cuenta de tu pecado, reconoce que has ofendido a Dios. No trates de irte por la tangente de buscar quizás algunas excusas. Bueno, sí lo hice por esta razón, por esto. No, Señor, he pecado, he pecado. Confiesa las motivaciones de tu corazón. ¿Qué te ha llevado a esa acción? Quizás hay una necesidad de aprobación de otras personas. Quizás hay una necesidad de querer siempre tú decidir el rumbo de tu vida. ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón que hay detrás de esas acciones? También recibe el perdón por fe. La palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando te acerques a Cristo, recibe el perdón por fe. Y por último, depende del poder de Dios para alejarte del pecado. Esto no quiere decir que nosotros generemos estrategias. ¿Por qué? Porque arrepentirnos del pecado es cambiar nuestra mirada frente a justamente lo que nos está llevando a desobedecer a Dios. Es cambiar nuestra perspectiva, es tomar decisiones, es tomar acciones. Pero por sobre todo, lo primero que debemos hacer es saber de que el proceso de transformación viene desde la gracia de Dios, más que solamente de nuestras propias fuerzas de voluntad. La gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, más que un compromiso más
más que solamente repetir una y otra vez este arrepentimiento tal vez falso, este círculo autodestructivo, lo que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Quiero invitar a los músicos que pasen adelante para ir terminando este sermón, pero ¿sabes qué? Te quiero invitar tanto a ti que estás en la casa como a los que están acá. Tal vez es tiempo de que en tu propia vida, en nuestras vidas, podamos reencontrarnos con la gracia transformadora de Jesús para nuestros corazones, para nuestras vidas. Tal vez algunos de los que están acá o de los que nos están viendo están batallando con este círculo autodestructivo, en el cual se dan cuenta que una y otra vez están en esta dinámica de la repetición del pecado. ¿Sabes que hay una buena noticia para ti? Jesucristo puede ayudarte a romper este círculo autodestructivo y por medio de su gracia puede traer transformación profunda a tu corazón. Así que ahí donde estás, te quiero invitar a que podamos cantar esta canción como una oración al Señor, diciéndole que Él sea la fuente primaria de transformación para nuestras vidas y que Él nos renueve de maneras profundas. Señor, en esta hora nos acercamos a ti y primero que nada te damos gracias por tu amoroso sacrificio en la cruz por nosotros. Señor, estamos tan atrapados como el pueblo de Israel que aún con muy buenas intenciones, con ganas de seguirte, una y otra vez fallaba. Señor, y hoy nos acercamos delante tuyo, reconociéndonos como frágiles, Señor. Y te queremos pedir, por tu gracia, que tú vengas hoy a transformar nuestras vidas y nuestro corazón. Y si tú estás en casa, estás aquí, te quiero invitar a que puedas acercarte en oración al Señor y decirle: Dios, necesito una renovación mucho más profunda que solo mi fuerza de voluntad para cambiar. Necesito que la verdad poderosa del Evangelio venga a transformar mi vida. Señor, perdóname por muchas veces arrepentirme superficialmente de solamente aspectos externos y no dejar que tu gracia entre a mi corazón para mostrarme las raíces profundas de las cuales debo arrepentirme. Señor, y no podemos dejar de orar por nuestro país. Señor, a veces ponemos la esperanza en cosas externas, en acciones. Señor, y nuestra oración es que nuestro país pueda avanzar en transparencia, que pueda avanzar, Señor, en justicia, que pueda tomar buenas decisiones. Pero, Señor, también sabemos que ningún país puede ser cambiado solamente por sus leyes, sino que necesita una transformación profunda del corazón. Así que hoy, en este 19 de septiembre, oramos por la transformación que solamente tu Evangelio puede hacer en nuestra nación, en nuestro país. Transforma los corazones, Señor, que más personas puedan escuchar y encontrarse con tu Evangelio. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Renuévanos, Señor.